Bienvenida a Sandra Luz Alvíquer Aguilar, ella es coordinadora del área de comunicación y análisis del Centro Pro Derechos Humanos. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Sandra Lazo respondía a la pregunta anterior de si se van por afán de riquezas, que me parece despreciable porque no, eso no lo vale una familia, dejar una familia por afán de riquezas, y resulta que es con arte, con lo que los migrantes mismos explican cómo es que se van. También tenemos arte aquí, dibujos de niños de YMCA que en los albergues de migrantes pues han recopilado. Pero a ver, platícanos, ¿cómo es el arte con la que expresan los migrantes la razón por la cual se van de su país de origen o de su comunidad? Bueno, justamente lo que buscamos es esa interacción o acercamiento a través de estos proyectos de arte. Específicamente tenemos ahorita una exposición de un fotógrafo que se llama Nicolau Frioli, quien les pidió a los migrantes que escribieran en cartones, por ejemplo, las razones por las que salían de sus países de origen o la experiencia que han tenido, ¿no? Y entonces los migrantes escribían desde su puño y letra, con sus faltas de ortografía y con la verdad de su corazón, cosas como que no siempre salían por esta riqueza de la que hablábamos, sino que a veces también salen por amenazas, ¿no? O sea, una mujer está embarazada y escribe en uno de los cartones que sale de su país porque amenazaron de secuestrar a su hijo, ¿no?, cuando naciera. Entonces, son situaciones de riesgo mucho más profundas. Lo que nosotros hacemos, bueno, en este caso el fotógrafo les tomó estas fotos de gran tamaño, son unas fotos de 1,65 de alto por 1,10 de ancho. Entonces lo que busca es confrontar a las personas que lo vean con esta situación, acercarlos a las realidades y darle ese acercamiento humano, ¿no? Porque al ver tú una foto que es más o menos de tu tamaño, pues te aproxima con un contacto más humano a que podría ser tú, ¿no? ¿Y dónde se exhiben esas fotografías? Pues nosotros las itineramos, así como esta exposición trabajamos con otro tipo de exposiciones, trabajamos con todo tipo de materiales, o sea, afortunadamente tenemos una red global de artistas que bueno, participan con diferentes materiales, ¿no? Hay cortometrajes, hay pintura, hay fotografía, hay dibujo, hay escultura. ¿Y aquí en el DF dónde se mueve? Y nosotros las movemos en la República Mexicana, hemos llevado a Estados Unidos, queremos llevar hacia Centroamérica para que las personas antes de salir conozcan un poquito lo que se vive en el transcurso de la ruta migratoria. Y bueno, las movemos tanto como podemos, las estamos itinerando todo el tiempo, ¿no?, en el año. Entonces, en Internet, en el DF no hay un lugar específico en Internet donde se pueden No, pero por ejemplo las hemos presentado en Casalam, en diferentes foros, precisamente participamos hace poquito en Oaxaca en el foro de interculturalidad y migración, montamos una exposición que se llama El Caminante y son personajes que cargan rasgos muy característicos de los migrantes como las mochilas, personas mutiladas, cosas así, que representan toda esta parte. Entonces, los catálogos los pueden encontrar en Internet, que son como estos, que son el tipo de obra con el que trabajamos. Esto puede ser también en Facebook, que es, bueno, la página se las doy al final. La página se está publicando en pantalla. Muy bien. Vamos a ver algunos de los dibujos que encontramos en la Casa del Migrante de YMCA. ¿Cuántas casas del migrante son? Hay 4. Hay una en Tijuana, otra en Ciudad Juárez, en Agua Prieta y en Piedras Negras. A ver, ¿quién me está enfocando? Perdóname. Entonces, en particular estas son de niños que hemos tenido en la casa de Ciudad Juárez. Hay un procedimiento muy semejante al que dice. A veces los niños llegan choqueados, o sea, y es más fácil que a través del juego, el dibujo, saquen su expresión. Lo que hace el libro es mostrar dibujos de por qué salieron de su comunidad, cómo les fue en el viaje, o sea, en el tránsito, y sí queremos recalcar mucho cómo les fue cuando fueron detenidos por la patrulla fronteriza. Y ¿no? Esto es en primera instancia para que los niños descarguen una experiencia Exacto. tan traumática como es el haber hecho un viaje de esta naturaleza, ellos solos, sí. Y por otro lado también para denunciar, para dar aviso de lo que está pasando en el corazón de los niños migrantes, niños y adolescentes que van en busca de su familia o tal vez huyendo de algún peligro del que están amenazados en su comunidad. Exactamente. Yo creo que algo muy importante es que al final migran por la familia. O sea, es que yo lo veo de otro punto de vista.
si yo quiero que mi familia esté mejor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Pero qué es mejor? No, sí, pero por ejemplo... Uno que vive aquí en la Ciudad de México va a los pueblos y dices que vive mejor que nosotros en la Ciudad de México. Pero te pongo un caso. Nosotros atendimos a un joven porque no solamente se atienden jóvenes mexicanos, sino hondureños. Y ya estuvo algunos meses con nosotros, pero ya que nos tenía confianza, se le hizo esta pregunta. Y él migró porque en realidad ellos, como se sostienen en Honduras, es porque su hermana es prostituta, ¿no? Y dice, bueno, al final tiene violencia, el recurso económico no alcanza y tienen familia. Entonces, ¿cuál es la opción? Si tampoco el país ofrece opciones, buscar de dónde puedo traer más dinero por la familia. O sea, yo creo que aquí la diferencia es que no es el dinero por el dinero, sino por fortalecer la estructura. Para que la hermana no sea prostituta, las palabras. Imagínate qué tragedia. No, pues sí, pero entonces ahí es donde nos tenemos que unir para buscar, bueno, yo así lo pienso, opciones sociales de cambio de leyes, de cuidado de los propios migrantes, porque esto no lo vamos a detener. Claro, no se va a detener por la realidad que estamos viviendo y no podemos convencer a los empresarios de este sistema económico neoliberal que por favor abran la posibilidad de compartir su éxito empresarial con otros pequeños empresarios, ¿no? Entonces, mientras no se dé eso, va a seguir habiendo tragedias en las comunidades que orillan a los miembros de esas comunidades a emigrar en busca de oportunidades. Lugar muy valiente que atiende casos críticos dificilísimos, tremendos, peligrosos, es el Centro de Proderechos Humanos, ¿no? Todo el tiempo están abogados y gente defendiendo los casos más difíciles. Cuéntanos, Sandra Albíquer, por favor. Sí, pues ciertamente el Centro Pro tiene ya varios años, casi 25 años de trabajar con la situación de los derechos humanos en general en México y por supuesto ahora con las personas migrantes porque nos hemos dado cuenta de que sufren una verdadera tragedia humanitaria en su cruce por México. Desde el Centro Pro vemos que las migrantes no salen de sus comunidades de origen por voluntad, sino por necesidad, ¿no? Es una migración forzada la que se da en todo México, la que pretende llegar hacia Estados Unidos y la que en realidad tiene muy pocas posibilidades de éxito. En realidad son muy pocas las personas las que logran cruzar y mucho más pequeña la cantidad de personas que logra tener un trabajo en Estados Unidos, enviar dinero a su familia e incluso retornar a vivir a su propia comunidad. Cuando les preguntan a los migrantes, ellos qué quieren, siempre dicen ahorrar dinero para poner una tiendita en mi casa y para poder vivir allá en mi casa o para hacerme mi propia casa. Y en realidad son muy pocos los que lo pueden lograr, ¿no? Entonces es como una migración de la tragedia en donde ni en Centroamérica, ni en México, ni en Estados Unidos se les están dando oportunidades de vida digna a estas personas. Y bueno, mucho más trágico cuando se trata de adolescentes, de niños o de mujeres, ¿no? Y desde el Centro Pro lo que hemos estado haciendo es recopilando mucha de la experiencia que tienen las casas del migrante, que son quienes directamente trabajan con los migrantes alrededor de toda la ruta migratoria. Entonces, por ejemplo, acabamos de sacar una publicación sobre secuestros a personas migrantes en tránsito por México, porque sabemos que es como la nueva tragedia y la nueva realidad que están sufriendo, ¿no? Que llegan, ellos viajan en el tren de carga, entonces llegan, los bajan, los encañonan y los suben a camionetas, se los llevan a casas de seguridad y donde ahí los tienen secuestrados hasta que sus familiares que viven en Estados Unidos pagan $3,000 aproximadamente por ellos. Y de poco a poco el crimen organizado se va llenando de grandes ganancias a partir del tránsito de los migrantes en México. Y las historias son de terror completamente, donde hay muertes, donde hay presencia de asesinatos, donde hay tortura física, violaciones sexuales, etcétera. Y bueno, todo esto ciertamente está sembrando a México de violencias invisibles, ¿no? Que no alcanzamos a dilucidar. A lo mejor se nos presenta de repente con un caso como el de los 72 en Tamaulipas, que todos recordamos que fue la tragedia de los migrantes, etcétera, pero no sabemos que esta tragedia está viviéndose cotidianamente a lo largo de la ruta migratoria. Entonces, bueno, qué bueno que existen estas oportunidades de trabajar con ellos, de trabajar con las distintas poblaciones, con los niños, con las mujeres, y que realmente pues podamos seguir aportando, ¿no?, a que esta situación se transforme. Y yo estoy segurísima que ustedes tres y otras organizaciones que atienden a los migrantes pues dan gracias a Dios por tener el corazón abierto al servicio de personas tan necesitadas como ellos, ¿no?
Y sin embargo también han de querer que alguien les escuche para prevenir, para evitar, para que estas cosas no pasen. Así que vayan pensando a quién quieren dirigir su mensaje. Yo lancé un poco una, pues no indirecta, muy directa, ¿no? A los empresarios que acaparan dinero, que no comparten su éxito empresarial, que cierran la posibilidad de desarrollo pleno a las personas de su país, que empobrecen a la gente y que los orillan a vivir circunstancias tan terribles como las que se viven en la migración, ¿no? Entonces, ustedes también tendrán gente a quien dirigir su mensaje, a los empresarios, a los gobernantes, al sistema económico neoliberal, que es como un fantasma depredador de la alegría humana. Volvemos. Bueno, en este mundo donde se habla de legalizar cosas tan terribles como el consumo de droga o el aborto, cosas terribles, pues ¿por qué no legalizar algo que es muy de derechos humanos? La libertad de movimiento de todos en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces hay un problema, hay ahí un atolladero tremendo que está provocando la pobreza extrema y luego, además de la pobreza extrema, orillando a la muerte o a la migración ilícita. ¿Cómo se resuelve esto? ¿A quién dirigen sus palabras? Por favor, Manuel Camarena de YMCA. Bueno, ¿cómo se resuelve? Bien, no sé, pero yo, por lo menos por la población que nosotros atendemos, que son niños y jóvenes, yo creo que una de las cuestiones a donde ahorita tendríamos que enfocar las baterías son a que entiendan las autoridades de ambos países, norteamericanos y mexicanos, primero, que no son delincuentes, segundo, que hay un trato diferente cuando son detenidos, por lo menos por el gobierno norteamericano, los niños y jóvenes, porque al final los ponen en reclusiones con adultos, sin separar si los adultos que ellos tienen en esas reclusiones son de cuestiones de narcotráfico, ¿no? O sea, los
los combinan. Entonces yo creo que ahorita, yo a lo que abogaría mucho es tratar de hacer esta diferenciación legal, en donde los atienda primero gente que sepa tratar jóvenes y no adultos solamente. Segundo, que no los pueden revolver. Tercero, que no son delincuentes. Y ahí se implica un comportamiento legal, o sea, aquí simplemente que se apeguen a la ley los dos gobiernos. Es lo que digo, porque a veces detienen a la gente y los primeros que violan la ley, valga el término, son las autoridades. Entonces yo creo que si primero entráramos por ese terreno de que respetaran lo que ellos dicen, ¿vale? Y que los atiendan, ¿no? Y la otra es, al no tratarlos como delincuentes, por lo menos en el caso mexicano, les voy a poner rápidamente cuando entregan al menor a las autoridades mexicanas, tiene 3 cuestionarios que le hacen 3 dependencias de gobierno, que son lo mismo, pero lo hacen 3 dependencias diferentes. El DIF, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Migración. Viene de por sí el jovencito o el niño ya maltratado, quemado, deshidratado y muchas veces golpeado. Y además pasa el horror de que lo están encuestando, siendo que es la misma encuesta. Dice, bueno, podríamos hasta simplificar en esos aspectos, ¿no? Antes de entrar a otro tipo de políticas, simplemente son paisanos nuestros. Entonces hay que tratarlos como tal. Yo ahí no digo que a veces no se cuela uno que es delincuente, pero es lo menos, yo creo que es el punto 001 de todos, ¿no? Y por ese punto 001 tratan por lo menos a los que nosotros atendemos al año, que son como 3,000, los tratan igual. Entonces yo creo que sí habría que ir influyendo en políticas públicas, mostrando la realidad, y que se respete la ley. No pedimos mucho. Que se respete la ley, te refieres a que no se torture. Exacto. Y que se aplique lo que dicen, o sea, parece raro, pero no se aplica. O sea, ¿qué es lo que dice la ley? Todo niño deportado o joven deportado de Estados Unidos hacia México por haber llegado por ejemplo, allá de manera ilegal, ¿cómo debería atenderlo? Primero lo tendría que atender una persona que sepa atender niños. Y ellos sí tienen una agencia que trata a los que van a pedir cuando son refugiados. Esa misma agencia los debería de tratar y no la patrulla migrante. La otra, si agarran a 2 hermanos, los separan. O si agarran a la familia, la separan. Y los mandan a centros como cárceles, o sea, son centros de reclusión. Y eso no debería ser. No debería de ser. Pero eso ocurre en Estados Unidos. Cuando los deportan. Acá el procedimiento es para entregar a los niños todo lo que tiene que pasar el niño. O sea, ¿por qué es necesario que le hagan 3 entrevistas si es la misma? Ahora, en Estados Unidos, ¿cuántos se mantienen presos antes de que al fin los deporten? Eso, sí, pero lo hacen mucho. ¿Varía entre qué sí. y qué? Pues es que todo depende, pero más o menos los tienen como... Es que varía, a veces puede ser el otro día. No siguen, es que a veces no siguen el procedimiento legal para entregarlo. O sea, como les surge repatriarlos sin mirar a quién, entonces a veces hacen el procedimiento sin avisar a la autoridad mexicana si viene enfermo, si no viene enfermo, si es mexicano. Porque nos pasa lo mismo, a veces entregan a chinos. Nosotros lo recibimos de todas maneras porque es una cuestión... humana. Pues totalmente, claro. Totalmente, ¿no? ¿Cómo decirlo? Entonces simplemente que se apegaran a lo que dicen. Claro. Yo creo que sería el primer paso, que respeten que esto que hace el Centro PRO, tienen derechos y como autoridad tienen que respetar el derecho, esté en su país o esté en nuestro país. Y ya creo que eso sería un gran logro. Después vemos por qué migran y no, pero simplemente ahorita parar la violencia hacia los migrantes, yo creo... Es lo urgente. Yo creo, por lo menos en nuestra parte, creo que es muy importante. Muy eso. Bien. ¿Tú qué dirías, Sandra Lazo? Pues, en primer lugar me gustaría dirigirme a la comunidad artística, bueno, a los artistas, porque nosotros trabajamos con una amplia red de artistas y es gracias al trabajo que se desarrolla con ellos que podemos llevar la migración a unos terrenos diferentes, ¿no? No nada más a los centros de diálogo, sino a otro tipo de escenarios. Y bueno, yo los invito a que sigan participando e incidiendo a través del arte, porque el arte lo que hace es un trabajo de sensibilización más profunda, un contacto humano, y hace también aterriza mucho de los datos duros que ya se están hablando en los foros, de los que los académicos citan todo el tiempo. Bueno, nosotros lo demostramos con este tipo de obras que finalmente logran ese acercamiento, ¿no? Esa parte más humana. Y eso es en primer lugar, pero en segundo lugar también
pues es dirigido hacia los gobiernos, porque por ejemplo la Ciudad de México ya está haciendo cosas, está brindando servicios a los migrantes, pero en los otros estados de la República no se está haciendo, principalmente donde está la ruta migratoria, no se están haciendo estas cosas y es donde más se tiene que hacer, hay mucho más trabajo. Chiapas apenas está empezando a ponerle más atención porque es uno de los lugares por los que se entra a la ruta migratoria, pero realmente es importante que se le dé la atención a la migración. Por ejemplo, estábamos en épocas electorales y los candidatos no mencionan esta parte de la migración, se fijan nada más en los migrantes que están mexicanos en Estados Unidos y no le ponen atención a todos los que están en tránsito en México. Y entonces, ¿tú quieres que la migración sea vista con belleza, con arte, como un intercambio cultural, como una oportunidad de desarrollo intercultural y artístico en todos los países? Para que se vea al migrante como alguien que trae belleza, trae cultura, trae conocimiento, trae arte, y no como alguien que trae problemas. Así es, porque las personas que están moviéndose, que se mueven como una necesidad, nosotros nos movemos aquí en la Ciudad de México, de nuestra casa al trabajo, es algo natural en el ser humano. Entonces no hay por qué con leyes inflexibles limitarnos, y lo que ellos traen con su movimiento son estas aportaciones y toda su calidad humana, ¿no? Porque afortunadamente, como vienen de diferentes lugares, pues tienen costumbres diferentes, y luego conviviendo con ellos te das cuenta, ¿no? Así como, tenemos una comida similar, pero le llamamos diferente, y es ahí en esos puntos de unión donde podemos encontrar nuestras oportunidades de crecimiento. Entonces es importante darle espacio a estas aportaciones, darle espacio a estas diferencias culturales nada más, porque es lo único que nos difiere, es el nivel cultural, es lo único que nos hace diferentes, pero todos somos humanos, todos somos del mismo tipo, ¿no? Claro, entonces el mundo debería ser para todos y no tendría que haber fronteras para el paso de la gente, porque no hay fronteras para el paso de mercancías, ¿no? Platícanos, ¿qué le quieres decir tú de Pro Derechos Humanos, Sandra Víquer, a las autoridades nacionales y extranjeras, o a los empresarios, a los monopolios, en fin? Sí, bueno, pues responsables de la migración forzada hay muchas personas, ¿verdad? Y recordar que en principio todos somos personas, gobiernos, empresariado, etcétera, estamos formados por seres humanos, y en ese sentido, pues sí, decirle primero al gobierno de Centroamérica y al gobierno de México, que son los grandes expulsores de migrantes, que necesitamos realmente empezar a construir condiciones de vida digna para que la gente sea capaz de quedarse, para que las mamás no se queden con los hijos solos, para que los papás no se tengan que ir, para que los hijos puedan realmente desarrollarse en su comunidad como de verdad ellos lo quisieran, ¿no? En realidad ninguno quisiera salir de sus comunidades. Entonces hay que empezar a trabajar para crear condiciones de vida digna en las propias comunidades. Y a México, por supuesto, decirle que es importantísimo que continúe trabajando en favor de los derechos humanos de las personas migrantes, así como en Estados Unidos encarcelan a los migrantes, en México también los aseguran en estaciones migratorias y también se los llevan hasta sus países de origen en camiones, bueno, en condiciones que aunque parecen ser dignas, no lo son en realidad, porque la migración no es un delito y sin embargo los encierran y los privan de su libertad como si fuera un delito, ¿no? Entonces hay que terminar también con eso. Y bueno, por supuesto decirles a los empresarios que es necesario que también encuentren una parte humana en su ser y en su quehacer y empiecen a hacer acciones que realmente tiendan a incluir a todas las personas en igualdad. La riqueza no es para unos cuantos, la riqueza es para todos, porque todos vivimos en el planeta de igual manera, y entonces es necesario que la gente empiece a redistribuir esta riqueza, ¿no? A que todo el mundo pueda tener en partes iguales lo que corresponde, como tú decías, lo necesario, ¿no? Lo necesario para que todas las personas vivamos dignamente. El planeta nos lo da, así que nosotros tenemos que responder por ello. Y decirle también a la sociedad, a toda la sociedad, que es importante que nos respetemos, yo creo, los unos a los otros, que nos consideremos como personas, porque en el momento en el que cada uno como persona, en el metro, en el coche, en el trabajo, en la familia, nos tratemos con ese amor, con ese cuidado, con ese respeto, entonces iremos, yo creo, a largo plazo
cambiando y transformando toda la sociedad y evitando también problemas como la migración. Ahora, de los tratados de libre comercio que permiten pues transacciones comerciales en el norte, México con Estados Unidos, con Canadá, también hacia el sur, en fin, y el tránsito está limitado. ¿Qué me dicen de eso? Pues sí, son como políticas un poco absurdas, por supuesto, y de doble moral de Estados Unidos e incluso de México, ¿no? Porque por un lado, y así nos lo vendieron cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con México y con Canadá, que íbamos a tener como el libre paso y ahora sí vamos a estar como en igualdad económica con Estados Unidos, cuando por supuesto no ha sido así. Sin embargo, a Estados Unidos sí le conviene el tránsito de migrantes irregulares o indocumentados. Les conviene porque no les pagan seguro social, porque no les pagan ninguna prestación, porque les pagan menos de lo que le pagan a la gente que sí tiene documentos. Entonces, los empresarios de allá sí quieren que la gente siga cruzando sin documentos y que su mercancía cruce con todo lujo hacia México y hacia el sur, ¿verdad? Entonces es como esa esquizofrenia que se vive y que afecta, por supuesto, a los más pobres. Terrible. ¿Cuántos migrantes pasan por México, del sur al norte, incluyendo a los mexicanos? Al año, digamos, ¿se sabe? Bueno, se sabe la cantidad de personas aseguradas, o sea, que ha detenido el Instituto Nacional de Migración. Yo no tengo la cifra exacta, pero me parece que estará entre unos 130,000 personas. 130,000, entre los cuales al menos 3,000 son niños a los que recibe YMCA en la frontera norte de México de regreso cuando los deportan de Estados Unidos. 3,000 criaturas, 3,000 niños, aparte de los 100 y tantos mil, ¿no? Al año, es impresionante. Y eso es de los que se sabe. Es de los que se sabe, claro. Sí, porque de hecho hay días en los que, por ejemplo, en los albergues, en el albergue de Ixtepec del Padre Solalinde, han llegado, antes era, aunque sea una vez por semana, 800 personas sobre un tren, ¿no? O sea, una vez por semana. Y ahorita, cada vez más constante, llegan trenes 2, 3 veces por semana también con esa misma cantidad de personas. Impresionante. Bueno, y todos ellos son nuestros hermanos, ¿no? Sí. Todos ellos son humanos, todos ellos tienen un corazón igual al nuestro, todos ellos tienen necesidades, aspiraciones, ilusiones, frustraciones, temores, angustias, dolencias, y pues todos tenemos que ayudarnos unos a otros y bueno, me quedo con los mensajes de cada uno de ustedes. Espero que hayan llegado también al corazón de los que ven este programa y que hagamos juntos un mundo libre verdaderamente para cada ser humano. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Felicidades. No, gracias. Gracias. Que visiten las páginas de internet de estas hermosas organizaciones. No se conocían, ¿verdad, Sandra? Entonces harán una alianza, por favor, por la alegría de los migrantes. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook,